Mensajes de la Biblia. Las santas convocaciones de Jesucristo cumplidas en su cosecha. El labrador de la tierra, Jesucristo, el Cordero de Dios. Saludos a todos mis hermanos en Jesucristo. En este cuadro o línea de tiempo trataré de explicar la cosecha de almas que nuestro Señor Jesucristo está realizando en la tierra. Para comenzar, debemos entender que los hombres somos almas vivientes en vasos de barro. Y dentro del vaso de barro tenemos el tesoro que nuestro Señor Jesucristo pone en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Esa es la simiente o semilla de la que Él habló cuando dijo, Mateo 13, 37 y 38. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Con estos conceptos nos vamos a explicar el cuadro. El Señor tiene una forma específica de sembrar el mundo. Él lo declaró en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 3 y 4. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esos 6 años de la siembra que el Señor Jesucristo establece en la ley son los 6 días de 1000 años que el hombre ha estado sobre la tierra desde Adán hasta el día de hoy. 6000 años de historia. Eso lo podemos ver en estos triángulos que representan 1000 años de historia cada triángulo. Cuando el Señor comienza su siembra aquí en Edén, Él forma al hombre de la tierra, Él forma el vaso de barro, donde Él sembrará el alma de una criatura. Esa alma tiene en sus lomos todas las almas de su cosecha. Y esa alma fue contaminada en Edén. Por eso dice Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre tiene su cuerpo de barro, hecho del barro, y su alma que Dios sopló en su nariz para hacerlo lo que es hoy el hombre. Pero Adán ya tenía en sí todas las almas de la humanidad, pues de él nacieron todos los humanos. Entonces el Señor, en este huerto, Él siembra semilla perfecta, semilla buena, sin defecto. Pero nos declara Mateo 13, 24 y 26, que dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esto es una figura de lo que aconteció en Edén. El Señor Jesucristo dice en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Ahí Él comienza su cosecha de almas.
Pero de noche vino un enemigo y contaminó la simiente de Dios, contaminando toda la tierra, haciendo caer toda la historia humana. Pues la simiente de la serpiente fue introducida en la simiente de Dios. Y se convirtieron dos simientes, una de la serpiente, otra la simiente donde nacería el mismo Cordero de Dios, Jesucristo. Cuando los hombres, una vez caídos, comienzan a morir sobre la faz de la tierra, durante 4000 años todos los hombres van sus almas hasta el seno de Abraham. Ningún hombre resucitó antes de Jesucristo, pues ustedes saben que Jesucristo es el primogénito de los muertos, como lo dice el libro de Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el primogénito de los muertos. Entonces nadie resucitó antes de Jesucristo. Ni Moisés, ni Enoc, ni Elías. Todos ellos iban para el paraíso, al seno de Abraham, que también se llamaba cautividad. Entonces, esto representa el tiempo de la siembra. Por eso en el Antiguo Testamento todos los que mueren, dice la Escritura, y durmieron con sus padres. Este es el tiempo de los que durmieron hasta la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo y su resurrección. Todos durmieron. El tiempo de la siembra son 4000 años o 4 días de nuestro Señor. Todo el que moría en esta época moría con una esperanza de que vería algún día a su Señor, a Jesucristo, al deseado de las naciones, al esperado, al Mesías, al Cordero de Dios. De muchas formas lo interpretaban. Incluso Salomón lo vio como la sabiduría. David lo vio como el libertador de Sión. Y todos lo entendían y lo comprendían de muchas maneras, porque nadie lo vio literalmente, pero ellos murieron esperando a Jesucristo. Dice David en el Salmo 14:7. ¿Quién diese de Sión la salud de Israel, tornando el Señor la cautividad de su pueblo? Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice David, ¿quién diese de Sión? ¿Quién mandase a alguien de Sión? Dice, para que nos traiga salud a Israel, tornando el Señor la cautividad de su pueblo, cambiando el Señor la cautividad de su pueblo por gloria. Pero nadie había venido antes de Jesucristo. Entonces, este era su deseo, esperar que alguien viniera. Pero en el tiempo de David, David no pudo hablar de Jerusalén terrenal, porque no estaba cautiva. Jerusalén terrenal nunca fue cautiva en los tiempos de David. La cautividad comenzó con Nabucodonosor muchos años después. Entonces, David, ¿a qué cautividad se refería? David nos está hablando de la cautividad de aquellos que estaban en el paraíso o seno de Abraham, pues sus padres habían muerto, pero no estaban con el Señor. Ellos estaban cautivos, no en un lugar de tortura, sino en un lugar de descanso. Por eso ellos todos dormían. Para explicar un poco más, esta zona café que ustedes ven acá es representación
de las partes internas de la tierra. Hay un infierno, está representado en este círculo, que se llama Hades o Seol. Hay un paraíso, que es el seno de Abraham, también llamado cautividad. Y existe un abismo que separa ambos lugares. Y existen los sepulcros para la carne, donde el cuerpo del hombre vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero las almas iban a este lugar. Eso lo declara el Señor Jesucristo cuando nos cuenta la historia del rico y Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro fue al paraíso o al seno de Abraham. Y sí se podían ver los lugares unos con otros y se podía incluso gritar de aquí para allá, pero no se podía pasar. Por eso la historia del rico y Lázaro es literal, no es alegórica, pues los dos lugares estaban en la profundidad de la tierra. Todas las almas y todos los hombres de Dios que mueren en estos 4000 años, mueren esperando la venida del Mesías, de Jesucristo. El que moría esperando la venida de Jesucristo iba al seno de Abraham. Nadie fue salvo por ley. La ley nunca dominó la historia en estos 4000 años. Nunca tuvo poder sobre el hombre, pues la gracia de Jesucristo, que era Jesucristo, daba la salvación. Solamente el ser humano decía: yo espero a Jesucristo, yo ansío ver su día. Como dijo él, Abraham se gozó y vio mi día. Pues Abraham había muerto esperando la ciudad santa, esperando a su Mesías, aunque todos ellos estaban durmiendo en el paraíso hasta la venida de Jesucristo. Ahora que comprendemos qué sucedió con todos los seres humanos en los primeros 4000 años de cosecha, entonces explicaremos dos puntos. Primero, el día 5 y el día 7. En el día 5 se cumplen todas las convocaciones de primavera. Estas son las convocaciones o fiestas judías de primavera: Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Y en el otoño se cumplen las convocaciones de trompetas, el día del perdón y los tabernáculos. La cosecha empezaba aquí, la siembra empezó aquí. Aquí se sembró la humanidad. Aquí el Cordero de Dios vino a Edén y puso al hombre y lo sembró y dijo: creced y multiplicaos. Pues él quería almas que dieran frutos de labios que confiesan su nombre. Y durante 4000 años él espera pacientemente que nazcan los primeros frutos. Por eso dice el libro de Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene el quinto día, el libertador de Sión decide venir a la tierra y convivir con nosotros 33 años y medio. Él viene a ver su campo, a ver su labranza personalmente. Y dice: yo les dejé señales, sí, las señales de mis santas convocaciones. Ustedes las tendrían que reconocer cuando yo viniera. Pero no fue así. Israel, la religiosidad de Israel, los sacerdotes, los levitas, los rabinos, muchos de ellos no reconocieron estas señales. Dice la Escritura, hablando de la Pascua, la primera santa convocación que nuestro Señor Jesucristo cumpliría en su cuerpo.
Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. La Pascua era el sacrificio del Cordero, el Cordero perfecto. Durante 4000 años, desde Adán, se practicó el sacrificio del Cordero. Lo practicó Abraham, lo practicó toda la gente en este tiempo que quiso agradar al Señor, pues ellos, desde Adán se les había declarado que Jesucristo vendría como un Cordero. Y en símbolo del Cordero que moriría por expiación del mundo, ellos hacían sus sacrificios. Ese era el objetivo de hacer un sacrificio. Recordar que un día el Cordero Santo de Dios moriría como la Pascua, para redención de todas las almas de la humanidad, no solo las que nacieron después de su resurrección, las que nacieron y murieron antes de su resurrección y después de su resurrección, por todas las almas del mundo. La sangre de Jesucristo compró y transformó a todas las almas desde Adán hasta el día de hoy, aquellas que han confiado en Él. Entonces, este sacrificio que se hacía era simbólico, era recordatorio para reconocer cuando nuestro Señor Jesucristo fuera sacrificado como el sacrificio continuo, hecho una vez y para siempre por toda la humanidad. El sacrificio en los tiempos de Moisés se hacía en el altar. El altar de bronce tenía 4 cuernos y el cordero se amarraba a los 4 cuernos del altar para que no se moviese. Cada pierna y cada brazo se amarraba a un cuerno del altar y llegaba el sacerdote e introducía la daga en el cuello del animal para degollarlo y caía su sangre al pie del altar. Eso fue lo que sucedió el día de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo fue amarrado de sus brazos a los cuernos de la cruz, pues la cruz es el altar, y en esa cruz Él es amarrado. Sus brazos, sus pies son clavados y sujetados a los cuernos de la cruz, y sus manos también, y su sangre es derramada para la expiación y para el perdón de pecados de toda la humanidad. Por eso el hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en el libro de Corintios: limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Y la Pascua de todos los que murieron esperando a Jesucristo antes de su venida también es Cristo, con la diferencia de que sus almas esperaban en el seno de Abraham. Ellos durmieron, tuvieron que esperar. No fue inmediato la transformación para ellos. Cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es lanzado en la cruz, Él muere y su alma, pues Él tenía alma, va para el infierno. ¿Por qué el alma de Cristo va para el infierno?, preguntarán. Pues todos los pecados de la humanidad estaban en su alma. Ahí estaba el pecado de todos nosotros y Él cargó con ese pecado. De los que habían nacido y habían muerto, de los que habían de nacer, todos los pecados estaban en su alma. El Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono,
de donde salió el Cordero de Dios, de su seno, entregó a su Hijo y dijo: todos los pecados del mundo se los pueden poner. Y Satanás aprovechó la oportunidad y lo culpó de todos los pecados de la tierra. Entonces, el alma de nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Y el alma que pecare, morirá, irá al infierno. Entonces Jesucristo va a las profundidades del infierno. Pero Él sabe que su Padre lo resucitará. Él sabe que su Padre lo escuchará desde el infierno. Esa es la Pascua, saber que el alma de nuestro Señor Jesucristo sirvió de expiación. Dice el libro de Isaías 53:10. Con todo eso el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su alma por expiación. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Sí, el alma puso nuestro Señor por expiación. Ahí cargó los pecados. También dice el libro de Hechos, capítulo 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí está hablando de Jesucristo, del apóstol Pedro, haciendo referencia a lo que dijo David. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está en el infierno con todo el pecado de nosotros, y desde ahí es llamado al tercer día por la voz del Dios Todopoderoso, que dice: mi Hijo murió por amor a su creación. Él no tuvo pecado, se hizo pecado por ellos, fue al infierno y llevó en su cuerpo todos los pecados y los dejó clavados allá. Hoy lo llamaré, y lo llama, y el alma de nuestro Señor Jesucristo se levanta del Hades y no puede ser retenida por el Hades ni por la muerte, y pasa por su cuerpo hasta resucitar y sentarse a la diestra del trono de Dios. La Pascua comprendía la expiación del pecado, pero la Pascua se comía con el pan sin levadura. Entonces, inmediatamente que el Señor Jesucristo muere, se cumple también la celebración o la convocación de los panes sin levadura en su cuerpo. Vamos a ver de qué manera la cumplió. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan que descendió del cielo, el pan sin pecado, el pan sin levadura, el pan ácimo. Su cuerpo de carne nunca vio corrupción, nunca pecó. El Señor no pecó en su carne. Él llevó nuestros pecados en su alma, no en su carne. Entonces, dice que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo envuelve como un pan en una manta, cumpliendo la fiesta de los panes ácimos. Lucas 23, 52 y 53 dice: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ese cuerpo perfecto, ese pan que vino desde el cielo, ese pan sin pecado, sin levadura, fue puesto en el sepulcro. En el sepulcro fue envuelto en sábanas y tapado con una piedra. Igual que el pan sin levadura se envolvía en un manto y se metía en el canastillo y se tapaba. Así cumple en su carne nuestro Señor Jesucristo
los panes sin levadura. Entonces sabemos que la Pascua es el alma de nuestro Señor Jesucristo con todos nuestros pecados en el infierno. Pero cuando Jesucristo es resucitado por el Padre, su alma se levanta del infierno y pasa por el sepulcro y entra en su cuerpo perfecto. Y el Señor Dios Todopoderoso pone el Espíritu nuevamente en él y él se sienta a la diestra del Padre. Ahí está actualmente nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, el Señor Jesucristo cumple las dos primeras fiestas, las dos primeras santas convocaciones. Esas que se celebraban durante 4000 años para servir de figura a lo que sucedería un día. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está glorificado a la diestra del Padre, le dice al Padre: Padre, iré a la tierra de regreso y traeré los primeros frutos de la cosecha, pues ya están los primeros frutos listos. Y Él viene de regreso a la tierra con todo su poder y su gloria y entra en la cautividad, en el seno de Abraham, y abraza todas las almas, desde Adán hasta el malhechor de la cruz, pues el malhechor de la cruz fue al paraíso. Y entonces las abraza Jesucristo con todo su poder y las resucita. Dice el libro de Mateo 27:53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí ustedes pueden ver la resurrección de las primicias. Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Cuando dice esto, se refiere a todos los que habían dormido, desde Adán hasta el malhechor de la cruz, hasta la resurrección de Jesucristo. Muchos eran probablemente millones. Se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Por eso Jesucristo resucita al tercer día y asciende al cielo y es glorificado por el Padre, e inmediatamente él viene en busca de sus primicias. Cuando las primicias son llevadas por Jesucristo al cielo, van al granero de Dios, a la santa ciudad. Dice Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. O sea, el Señor se llevó todo esto, cautivó todo esto y lo llevó para arriba, a su tabernáculo, a su granero. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Y aquí Él transforma y les da cuerpos incorruptibles a todos aquellos que fueron cautivos un día en el seno de Abraham. Aquellos que estaban separados de Jesucristo, ahora están en la ciudad santa, en el tabernáculo santo de Dios. Sí, ya no están separados de Jesucristo, por lo tanto ya no duermen, sino que están de bodas, pues el que está con Jesucristo está de bodas. Él mismo lo dijo. Ahora que hemos entendido cómo se cumplen los primeros frutos, vamos a la siguiente convocación, a la última convocación de las fiestas de primavera. Estas eran las fiestas que comenzaban con la cosecha. Pentecostés,
o fiesta de las semanas, o Shavuot en hebreo. Esta fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. En esta fiesta ya se habían presentado los primeros frutos, pues los primeros frutos eran las primeras frutillas pequeñas o espigas de trigo que se recogían y se llevaban al templo para presentarlas al sacerdote y que el sacerdote las meciera en agradecimiento a Jesucristo o a Dios. Entonces, estos primeros frutos ya habían sido presentados, pero en Pentecostés había otra ofrenda, ya no de los pequeños primeros frutos, sino de los granos nuevos o el fruto nuevo de la cosecha. Pues 40 días aproximadamente después de los primeros frutos, o tal vez 46 días, ya el fruto había crecido, ya estaba listo para ser guardado en el granero. Entonces, ¿cómo cumple nuestro Señor Jesucristo la fiesta de Pentecostés? Cuando Él estuvo en la tierra con sus apóstoles y con todos los hombres, Él siempre prometió que enviaría su Espíritu Santo. Yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que viene del Padre, yo lo enviaré. Entonces, una vez nuestro Señor ya glorificado y las primicias en su tabernáculo, Él le dice al Padre: Padre, dame de tu Espíritu para enviarlo a la tierra. Y entonces viene el Espíritu Santo a la tierra, y en Pentecostés existe el primer derramamiento de Espíritu Santo en la tierra, y hay 3,000 convertidos en un solo día, llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido al Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, fíjense bien, la promesa del Espíritu Santo la recibe del Padre, ha derramado lo que vosotros veis hoy. Aquí el Señor derrama el Espíritu Santo en la tierra. Esa es la promesa. El Señor Jesucristo presentó la ofrenda del grano nuevo, los primeros 3,000 llenos del Espíritu Santo al Padre. Y Él le dice: Padre, del Espíritu Santo que me diste ha sido derramado en la tierra, y mi ofrenda son 3,000, pues ellos son la ofrenda del grano nuevo. Decía la ley en Levítico 23:16: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí el Señor Jesucristo presentó 3,000 salvos, pues el que es sellado por el Espíritu Santo y el que recibe el Espíritu Santo ya es parte del reino de Dios. Entonces Él los presenta. Y el Espíritu Santo empieza a hacer su labor durante 2,000 años o 2 días de cosecha para el Señor. Este Espíritu Santo derramado en la tierra es el que hace el trabajo de la conversión. No somos nosotros. Aquí fue derramado, y todo aquel que clama a Jesucristo en oración y pide su Espíritu Santo es engendrado por la buena semilla. Cuando el Señor Jesucristo envía su Espíritu Santo, da inicio la cosecha de Jesucristo. La cosecha era cuando la cosecha se ponía en todo su apogeo, cuando los ángeles tendrían que venir a la tierra
a traer los frutos para juntarlos uno por uno. Y empezaron a venir. Cada vez que un alma era separada del cuerpo de carne, es decir, cada vez que un creyente en Jesucristo moría, venía el ángel y tomaba su alma y la llevaba hasta el trono de Dios. El trono de Dios, a la diestra del trono de Dios está el Cordero. El alma es presentada ahí y el Cordero dice, sí, es mío, pues tiene mi espíritu. Y entonces dice, llévenlo a mi ciudad, lo revisten, le dan su gloria, le ponen su anillo, su calzado, le dan vestiduras blancas y es transformado. Eso es resucitar y estar con el Señor. Para eso es necesario que este Espíritu Santo more en el corazón del hombre. Pues si no se tiene el Espíritu Santo, no somos parte de los frutos del Señor. Algunos pensarán, ¿por qué los ángeles llevan esas almas para arriba? Ya nadie va para el seno de Abraham, pues el seno de Abraham el Señor lo llevó entero, llevó cautiva la cautividad y no está en la tierra. Los que no son hijos de Dios, ellos siempre van al infierno, pero el que es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo es cosechado por los ángeles. Dice Marcos 13:27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando dice juntará, quiere decir que no están juntos, están a través del tiempo. Aquí nacieron unos y fueron muriendo y sucesivamente, y todos los hermanos que han muerto en Jesucristo ya han resucitado, pues ya están con Él y ya están de bodas. Dice el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Cuando dice trillará, es cosechará. Desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Está hablando del mundo, no de Israel. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Pero no piensen que van a ser reunidos en Jerusalén terrenal. No. Van a ser reunidos uno a uno en el tabernáculo de Dios, en la Jerusalén celestial. Pues no existe separación entre Israel y la iglesia. La iglesia es Israel e Israel es la iglesia. La cosecha de Dios, la cosecha de Jesucristo, es desde Adán hasta el día de hoy. No ha existido dos pueblos. Eso no es cierto. No son dos pueblos, ni hay dos dioses. El Dios de Adán es el mismo Jesucristo. Jehová es el mismo Jesucristo. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Jesucristo. Ustedes pueden sustituir en la Biblia la palabra Jehová por Jesucristo y no cometen pecado, ni se equivocan. Lo único que a Jesucristo no se le conoció como Jesucristo en estos 4000 años, y ellos adoptaron muchos nombres para llamarlo. Pero hablábamos del mismo Dios, del Dios que hizo al hombre. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cada vez que un creyente muere y su alma es tomada por los ángeles y llevada a la presencia del Señor, se toca la trompeta en el cielo. El mismo Dios toca la trompeta. Y el que estaba muerto en Cristo resucitará primero. Inmediatamente resucita. No va al sepulcro,
No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que Pablo esté en el sepulcro, o que Pedro esté en el sepulcro, o que Pedro esté en el seno de Abraham. No, hermanos. Recuerden que la carne vuelve al polvo de donde fue tomada. El alma de Pedro, el alma de Pablo, ya fueron presentadas ante el Señor. Y el Señor ya las transformó. Y ya están con Él de bodas, pues están con Él. Y continúa diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos. Aquí el hermano Pablo dice, él ya no está vivo, de hecho ya está con el Señor, pero en el momento en que fue escrito, él dijo los que estemos vivos, porque la Biblia se puede entender en todo el tiempo, en toda la existencia del hombre, porque ahorita hay vivos que están con el Señor, entonces por eso fue escrito así. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, hablando de que ya hay unos que están ahí arriba, juntamente con ellos, como dice Isaías. El libro de Marcos. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Sí, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De aquí los tomará y los juntará con los del cielo. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estar con el Señor es estar de bodas. Entonces, la tierra empieza a dar sus frutos. Miles y miles de creyentes han subido al cielo, han muerto entre nosotros, han muerto en Jesucristo y ya están con Él. La tierra se está agotando. Ya las congregaciones no predican a Jesucristo. La tierra se agotó. Los árboles ya casi no tienen frutos. Hay una congregación y el 5%, 10% de la congregación está atrás de Jesucristo, anda buscando a Jesucristo. El otro porcentaje anda en cosas terrenales. Ese es el estado actual del campo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo quedan en la tierra los rebuscos. Los rebuscos eran los poquitos frutos que quedaban en las ramas de los árboles. En el caso de las aceitunas, quedaban 2, 3 aceitunas en una rama que no habían sido recogidos todavía por los segadores, que en nuestro caso son los ángeles, porque los ángeles son los segadores. Entonces, ese es el estado en que vivimos. Pero el Señor tiene que mandar a traer sus rebuscos a la tierra, porque Él no va a perder ninguna alma. Ningún fruto de Él se perderá. Dice respecto a los que estemos vivos al momento de su venida. Isaías 17:6. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Sí, esta es la venida, el día en que todo ojo le verá, la venida del Señor Jesucristo. Ese día el hombre mirará a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, al Cordero de Dios, el libertador de Sión. Entonces, ese día Jesucristo y el Padre, en toda su gloria, vienen a la tierra, descienden del cielo y vienen al aire y se presentan en la tierra. Ese día empieza la fiesta de otoño de las trompetas. La cosecha terminó. Aquí ya no hay cosecha. Se acabó la cosecha. Entonces solo están los rebuscos, y viene Él y sacude la tierra, pues la tierra es su campo, donde Él ha sembrado.
y la tierra es estremecida desde sus cimientos, y caen los frutos a tierra, y sus ángeles prestos los recogen y los llevan al granero del Señor. Ese es el arrebatamiento final, cuando Jesucristo viene a la tierra y toca la trompeta. Nadie sabe el día ni la hora en que se toca la trompeta en las fiestas de las trompetas. ¿Por qué nadie sabe? Porque nadie sabe cuándo la luna nueva aparecerá en su primera porción. Una pequeña rodaja de luna iluminada aparecía en el cielo, dando inicio a la fiesta de las trompetas, pero no se sabía con exactitud a qué horas ni qué día. Por eso dice que así será la venida del Hijo del Hombre, exactamente como lo era la fiesta de las trompetas. Ellos no sabían, incluso el pueblo no esperaba esta fiesta. Esta fiesta, el pueblo estaba en sus casas trabajando, haciendo sus quehaceres, y de repente un testigo miraba la rodaja de luna encendida, la primera rodaja de luna encendida, y daba la voz de alerta, y el sacerdote tocaba la trompeta. Entonces daba inicio la fiesta de las trompetas durante 10 días. Esa trompeta sonaba y entonces todo el mundo al escuchar la trompeta dejaba de hacer lo que estaba haciendo y empezaba la celebración. Por eso nadie sabe el día ni la hora en que el Señor Jesucristo tocará la trompeta, el día que venga a la tierra. Ese día que Él venga a la tierra viene con toda su gloria. Y su gloria limpiará la tierra de pecado. En 10 días la tierra será limpia del pecado. La bestia y el falso profeta irán al infierno. Todos los enemigos de Jesucristo irán al infierno. El espíritu del anticristo irá al infierno. El inicuo hombre de pecado, el hijo de perdición, irá al infierno. Satanás será encadenado en el abismo y será puesto un sello sobre el abismo para que no pueda salir. Entonces esperamos al Señor Jesucristo en una fiesta de las trompetas. Esto hay que tenerlo muy presente. Los judíos todavía celebran las fiestas. De una o de otra forma las celebran apegadas a la Escritura y en las fechas correctas, pues su calendario es lunar y ellos esperan la fiesta de las trompetas en este año 2015, allá por septiembre. Cuando el Señor Jesucristo resplandezca con toda su gloria, después de que destruya todo el pecado en su venida, con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca, entonces los que queden vivos en la tierra entrarán al día del perdón, el gran día del perdón, cuando el Señor Jesucristo quite el pecado del mundo, limpie todo su campo y diga: todo lo que no sirve, todo lo que es cizaña, todo lo que es basura, irá al quemadero, al infierno o Hades, y solo dejará el árbol y aquellas plantas que no son dañinas para la tierra. Ese día del perdón está tipificado en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, ese día mirarán al Señor Jesucristo, traspasado de sus manos. Todo Israel lo mirará, pues el día del perdón se tiene que celebrar en Israel, y Jesucristo perdonará al mundo desde Israel, así como las trompetas serán tocadas en Israel, pues estas fiestas son cumplidas en la tierra por el mismo Señor Jesucristo. Y dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 7 y 8. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel.
y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad. Fíjense bien, toda maldad será limpia, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Este día del perdón, Israel será perdonada de todas sus maldades, pero antes, en las trompetas, todo el pecado del mundo, todo el que no es de Jesucristo será lanzado al infierno. Morirán millones de personas. Todos los enemigos de Jesucristo morirán ese día. 10 días de destrucción, pero el día del perdón, todo Israel y todo el que quedase vivo, todo el que clamare a Jesucristo ese día, será perdonado. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ese día la impiedad de Jacob, que es Israel, será apartada, quitada. Ese es el día del perdón. Cuando el libertador de Sión venga a la tierra con su Padre en su trono y toque las trompetas. Luego, el día del perdón, Israel será perdonado. Después del día del perdón viene la fiesta de los tabernáculos. La Jerusalén celestial viene a la tierra, el tabernáculo de Dios. Así cumplirá nuestro Señor la fiesta de los tabernáculos. Jerusalén la celestial, a donde están todos los santos congregados, a la congregación celestial, donde todo el que fue parte de la cosecha, fruto bueno que fue recogido por los ángeles, se encuentran morando y adorando a su Creador, adorando a Jesucristo. Y como decía David, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, estrado de sus pies. Pues todos estos vendrán ese día de los tabernáculos a la tierra. Por eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el libro de 1 Tesalonicenses 4:14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Los que duermen en Jesús son todos estos. Y todos estos aquí durmieron con sus padres, los del Antiguo Testamento, y estos durmieron en Jesús, en Cristo. Es muy diferente, pues los que dormimos en Cristo inmediatamente somos transformados, no vamos para el sepulcro. Ese es el plan que Dios tiene para la tierra. Nunca tuvo errores. Desde el principio, el centro del plan es el Cordero Santo de Dios, la Pascua, aquella que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el sacrificio hecho una vez y para siempre. Él salvó desde Adán hasta el día en que resucitó, y del día en que resucitó hasta el fin del milenio, Él salvará, pues solo en Él hay salvación. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. La ley no representa salvación para nadie, pues la ley no tiene poder de salvación. Cuando entendemos esto, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, con mucha seguridad, es el labrador de la tierra.
Por eso dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Sí, hermanos, este labrador tiene un plan desde que él plantó la simiente en Adán y Eva, y su plan nunca se ha conmovido, siempre ha sido el mismo, pues su cosecha está planificada, no es improvisada. Nunca cometió errores, siempre supo que Él sería la salvación de todas las almas, el Cordero Santo de Dios, en el único en quien podemos ser salvos. Amén.